Bienvenida, bienvenido a Esotera.tv, un canal dedicado a esquematizar, ofrecer, enseñar todo aquel legado en relación a los llamados maestros de conciencia despierta, todo lo que nos enseñaron, nos transmitieron. Bien, entonces si te das un paseo por el canal vas a encontrar contenidos en relación con la meditación, con las culturas solares, con la psicología trascendental, con los misterios de la muerte, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso que se llama esoterismo, ocultismo, etcétera, etcétera. Bueno, pero de manera seria y sobre todo amena. Esta pequeña introducción la hacemos por si vienes por primera vez, por si llegas por primera vez a este canal, ¿vale? Y esperemos que después de esos 3 segundos que dicen que si uno no conecta con lo que, si el canal no conecta con eso que uno está buscando, pues uno se va. Pero bueno, no nos interesa, por eso comentamos esto, ¿no? No nos interesa la cantidad, lo que nos interesa es la calidad de la persona. Fin. Bueno, siguiendo con el transcurso del canal. En el vídeo anterior comprobábamos que en todas las culturas, sobre todo las solares, ¿vale?, vamos a encontrar una serie de textos en los que casualmente, o no es casualidad, vamos a encontrarnos una parte en donde se nos va a hablar, detallar, exponer la formación de la materia, como una divinidad compuesta por una fuerza masculina y otra femenina, obviamente, porque para crear algo necesitamos de esas dos fuerzas, van a generar a través del llamado verbo creador, el sonido creador, que no es otra cosa que una oscilación, una energía con una oscilación terrible, con una fuerza cósmica, imaginaos, ¿no? Todo eso lo vamos a detallar ahora en este vídeo. Es capaz de generar o de condensar materia. Eso parece una cosa de ciencia ficción, pero vamos a ver que no es así. Y aquí en este vídeo vamos a daros pruebas a nivel, pues, digamos, humano, microcósmico, micro de persona, ¿no? En fin, esperemos que con este vídeo tomemos cierta conciencia de la importancia que tiene el hablar, el usar unas determinadas palabras u otras, etcétera, etcétera, ¿vale? Creo que va a estar bastante interesante. Hay una participación de un colaborador. En fin, más contenidos, más enriquecimiento, más cultura, más Esotera.tv. Comenzamos. Lo que nos interesa ver ahora es la forma en cómo podemos emplear, usar y desarrollar nuestra capacidad sonora, vocal, para formar sonidos capaces de regenerar esas partes dormidas, latentes en nuestra anatomía. Y para ello, como ya hemos visto, vamos a encontrar en la meditación la mejor base para llevar a cabo esta nueva aventura interior. Si tuviéramos que definir el sonido, simplemente diríamos que es una de las frecuencias de las muchas que componen lo que llamamos luz. Por tanto, el sonido es un tipo de energía y, por lo tanto, con esa energía podremos desarrollar un trabajo. Al tratarse de un tipo de energía más asequible, nos será más fácil su manejo, su uso de acuerdo a la finalidad. El cuerpo humano es un instrumento, una máquina que emite diversidad de sonidos. Los que más nos pueden sonar son los llamados sonidos cardíacos, es decir, los que se producen en el plexo del corazón, y en cuya variedad podemos encontrar diversas frecuencias y tonalidades. De hecho, desde siempre se han hecho diagnósticos de acuerdo al tipo de sonido y la frecuencia que ha emitido nuestro cuerpo. También podemos describir el sonido como ondas de energía que se desplazan en el aire. El ejemplo de la onda en el agua nos podría servir. Pues bien, esas ondas que oímos tienen dos características: lo que miden cuando se expanden y su frecuencia o vibración, que puede ser mayor o menor. Al igual que la luz, no podemos verla, pero existe.
Fijémonos ahora en las llamadas placas de Landi, que fue un físico alemán del siglo XIX a quien se le ocurrió fijarse en las frecuencias que emite el sonido, haciendo pasar el arco de un violín sobre una placa metálica a la que había espolvoreado arena muy fina. Para su sorpresa, el sonido dibujó, moldeó, generó sus ondas sobre la arena. Y qué curioso, a medida que aumentamos la frecuencia, los esquemas se van haciendo más complejos. Exactamente pasa lo mismo con la división celular de un feto humano, por ejemplo. Por poner un ejemplo directo que empiece a aclarar nuestras dudas, ¿por qué se dice que la música clásica regenera y sana el centro mental? O ayuda a generar mejores cultivos, o a ampliar la producción láctea, etc. Fijaos en los estudios que se han llevado a cabo durante décadas, relacionados con los efectos terapéuticos de la música clásica. En ellos se aclara que la música ayuda a relajarnos y ayudarnos a dormir mejor. Se ha comprobado que es la mejor medicina contra el insomnio, el dolor de cabeza, las migrañas, la depresión, la falta de ánimo, combatiendo así la ansiedad. Se ha comprobado en los posoperatorios que la música clásica ayuda a la curación del paciente, evitando recaídas, dolores crónicos, para actuar directamente sobre el sistema nervioso parasimpático, el sistema que se encarga de los procesos instintivos de la digestión, la respiración, la dilatación de las pupilas, etcétera, etcétera. Ya se han constatado los efectos en demencias como el Alzheimer, el Parkinson, y ayuda a la coordinación y rehabilitación en personas con autismo. También comentar que los fetos en las embarazadas se desarrollan de manera más armoniosa. Podríamos continuar con una larga lista de efectos beneficiosos producidos por la música clásica, por las ondas de la música clásica, pero preferimos que lo investigues tú, o mejor aún, que lo experimentes tú. Pero, ¿por qué ocurre esto? En las ondas de una orquesta sinfónica, en las melodías clásicas del barroco, el de los cánticos, corales y voces de la antigüedad, en los folclores que avivan la alegría y la admiración del pasado, encontramos todo tipo de frecuencias, sonidos armónicos, melódicos, notas de alta vibración, con un desarrollo energético muy superior a cualquier otro estilo musical. Es decir, es un sonido integral, íntegro. Entonces no será difícil imaginar la forma de transmisión de esta vibración a la materia, es decir, a nosotros, a las plantas, los animales, como si estuviéramos hablando de nutrirnos de unas frecuencias de altísimo valor energético, un alimento que generará, o en el mejor de los casos, regenerará herramientas tan importantes como el ánimo, la voluntad, la inteligencia, la compasión, etcétera, etcétera. Encontramos de nuevo el efecto de las placas de Slandly en las formaciones moleculares del agua, que seguramente hayáis visto ya en algún documental o alguien os lo habrá mostrado como simple curiosidad. ¿Cómo cambiarán los cristales cuando el agua se exponga a la música? Para mantener la consistencia, usamos agua destilada durante el experimento. Esto es agua cristalizada antes de que se exponga a la música. Mirad lo que ocurre cuando ponemos a Mozart. Mozart, Pequeña Serenata Nocturna. Bueno chicos, después de lo que hemos visto hasta ahora en el vídeo, tendríamos que tener
dos conceptos claros ya. Fijaos que a medida que el sonido gana oscilación, es decir, gana energización, se hace más energético, las formaciones que va a realizar son más complejas, ¿vale? Esto es algo significativo. Cuanto más oscilación, más complejidad es la formación en la materia. Fijaos en todo esto, porque tiene mucho que ver con lo que hemos visto hasta ahora. Y luego está el tema de que cuando llega a una oscilación determinada, deja de oírse ese sonido. Entonces, ¿qué significa esto? Significa que ese sonido ha entrado en otra dimensión. Lo que pasa es que nuestro estado interior, nuestro estado de conciencia está tan deteriorado que no podemos apreciarlo. Ya no nos da para más el estado en que estamos. Todo esto es significativo. Estos dos conceptos es lo único, creo que nos tendría que quedar claro hasta ahora. Mayor oscilación, mayor energización del sonido, mayor complejidad en la formación de la materia. Ojo. Y que en un momento dado, en el espectro de audio, cuando desaparece el sonido, es cuando entra en otra dimensión. Una dimensión que nos está esperando. Nos está esperando a que nos energicemos, ¿vale? Por eso estamos con todo este rollo de la energización y de la meditación y del esoterismo, simplemente por eso. ¿Veis qué sencillo son las cosas? Seguimos. Tomemos conciencia de esto. El organismo humano se compone de casi un 80% de agua. Vale, chicos. Bueno, seguidamente vamos a escuchar, o a disfrutar, mejor dicho, el análisis, el comentario de un técnico profesional del sonido. Estoy hablando de Lázaro García, también conocido como Lucky por esta zona, ¿no?, en el mundo musical. Bien, para prologar esto un poquito, hace años tuvimos una colaboración con ellos, con esta empresa bastante amplia, ¿no?, un proyecto, ¿no? Entonces se nos ocurrió decirle, comentarle, así como el que no quiere la cosa, que nos analizara, que nos detallara, que nos comentara las frecuencias que puede haber en una voz femenina y en una voz masculina, y ya de paso pues que nos explicara un poquito el tema de las frecuencias. Vais a ver qué sensibilidad tiene o puede llegar a tener un artista del sonido como él a la hora de saber qué importancia y qué relevancia tienen las ondas sonoras en el día a día, ¿no?, de las personas. No lo perdáis. Vamos a verlo. Hola a todos, soy Lucky García, técnico de sonido y músico de diseño sonoro y Foley. Hoy voy a intentar explicar cómo el sonido afecta a nuestra vida y al día a día. La energía sonora o energía acústica es la cantidad de energía que transmiten las ondas del sonido, procedentes de la vibración de un objeto o de cualquier fuente sonora. Vamos a hablar de las frecuencias sonoras y sus efectos. Mediante las frecuencias sonoras contenidas en la música o incluso en nuestras palabras o sonidos tipo mantra, podemos modificar el funcionamiento de un ser vivo. Dicho de otra forma, sanar y mejorar el cuerpo humano. En estas gráficas podemos ver cómo una voz masculina tiene unas frecuencias muy distintas a la voz femenina. La voz masculina es más grave, sus frecuencias oscilan entre 50 y 200 Hz. Y la voz femenina es más aguda, oscila entre los 150 y los 350 Hz, por lo cual está más cerca de las frecuencias que dicen sanadoras. Lo explico. Los antiguos pueblos y civilizaciones conocían el poder de la música y el sonido. Sin embargo, alguien se ha ocupado de enterrar y ocultar este poderoso conocimiento cambiando la frecuencia de la música desde los 432 Hz a los 440. 432 Hz es la frecuencia llamada sanadora, la cual está demostrado que genera un bienestar en el cuerpo humano. Existen muchos instrumentos, como un cuenco tibetano o simplemente un arco de violín rozando una plancha de metal, donde podemos ver que al golpearlo y hacer girar para que suene, se realzan algunas de las frecuencias más fundamentales, y todas están en torno alrededor de los 432, como hemos dicho antes, llamada la frecuencia sanadora. Científicamente, como todos sabemos, al ser elementos integrados de nuestro universo,
El cuerpo humano está compuesto por células, las cuales a su vez se componen de átomos que interactúan y operan en base a la energía recibida, lo cual incluye la energía producida por las ondas sonoras. Los 432 Hz sonoros oscilan y vibran sobre los principios de la programación de ondas armónicas naturales, sin indagar demasiado en algo que se llama armónicos, que su explicación más sencilla es que son múltiplos de la frecuencia fundamental de la fuente sonora. Esto quiere decir que un sonido siempre tiene alrededor más frecuencias y es posible que oscilen dentro de los 432 Hz. Esta propagación de ondas armónicas naturales se unifican con las propiedades de la luz, el espacio, la materia, la gravedad y el electromagnetismo. Un concierto en frecuencia 432 puede tener profundos efectos positivos sobre nuestra conciencia y sobre nuestro cuerpo celular, cosa que no ocurre muy a menudo al tener un estándar de 440. La música en 432 transmuta y sana el alma, mente y cuerpo, el ritmo cardíaco y muchas cosas más. Bueno, espero no haberme enrollado mucho y habré creado una inquietud sobre el conocimiento y aprendizaje de este tema. Un placer colaborar con el canal. Espero haber sabido explicar los principios del sonido y la música en nuestro cuerpo. Un saludo, Luqui García. Bien, ahora veremos que la mantralización y la oración tienen mucho que ver con todo esto que acabamos de comentar. En este sentido, hallamos las 5 vocales como el fundamento de la mayoría de los mantras. Hablamos de la A, de la E, la I, la O, la U, la M y la S. Como vemos, en esoterismo la M y la S son también vocales. Cada una de estas vocales, de estos sonidos, porque debemos de pensar ya en sonidos, en vibración, en oscilación, va a producir en su sabio uso que se reactive cada uno de los chakras principales y por extensión las propiedades o virtudes del alma, de nuestra conciencia. Por otro lado, vamos a hallar mantras y oraciones en prácticamente todas las culturas solares. Encontraremos mantras y oraciones sánscritos, egipcios, mayas, arameos, nórdicos, hebreos, etc. Y nos vamos a encontrar varios usos. Los que sirven para regenerar actuando directamente sobre los plexos del organismo humano, o sus glándulas principales, ligadas íntimamente a los chakras. Los que sirven para orar, pedir o adorar a esa energía interna basada en nuestra divinidad interior, nuestra Madre Divina, o Madre Celestial, tan venerada en la antigüedad prácticamente en todas las religiones. También para dirigirnos a algún elemental, vegetal, animal o mineral, para también realizar trabajos esotéricos con los 5 elementos. Como curiosidad, debemos de saber que divinidad hace referencia a una serie de dioses, en plural, es decir, a todas esas partes que llaman los maestros de conciencia despierta autoconscientes, inapreciables para nosotros mientras poseamos eso que se llama yo, el ego. Un mantra es la divinidad confinada en una estructura de sonido. Es el poder divino, o Devi Shakti, manifestado en un cuerpo de sonido. Hallamos el uso de las consonantes para fortalecer la vibración de las vocales, como por ejemplo los mantras in, en, on, un, an, donde la consonante n impulsa, refuerza la vibración de las vocales, o el mantra inri, cuyo significado es igne natura renovator integra, que significa el fuego renueva incesantemente la naturaleza. Sus variantes son Inri, Enre, Onro, Unru, Anra. La generación de sonidos a menudo va a estar ligada también a la imitación de sonidos naturales, como la S, que se pronunciaría juntando los dientes, para activar el chakra Muladhara, esa poderosa serpiente eléctrica. El mantra de origen chino, Bu, que debe ejercitarse imitando al viento que recorre una montaña por sus laderas, con el que nos ayudaremos a calmar los procesos mentales.
Vale, chicos, ahora, si queréis, os cuento una anécdota que nos pasó a mi mujer y a mí cuando hicimos un viaje por Málaga, hará unos años, ¿vale? Siempre investigando. Fuimos al Torcal, al pueblo, precioso, completamente aconsejable. Bueno, pues cuando decidimos irnos, nos pasamos por un pueblo que se llama Archidona. Y ahí Archidona es famosa porque tiene una ermita de origen mozárabe, en una especie de alto, donde suelen estar estos monumentos, estos edificios, estas construcciones, ¿no? Y esa es otra de las características comunes. Entonces, vamos a este sitio, ¿vale? A esta ermita, que tiene también un museo donde se expone toda parte del arte mozárabe que había allí, o que hay allí. Y resulta que nos íbamos porque, también en parte porque había una especie de alerta por temporal. ¿Sí? De hecho, cuando llegamos allí, al fondo, desde allí, desde aquel alto, ya en la ermita, se veía al fondo una especie de nube negra que poco a poco se iba acercando hasta donde estábamos nosotros. Vale, nos dejan ver el museo porque ya íbamos un poquillo tarde y en extremo. Y cuando salimos de allí, tuvimos que quedarnos en el patio ese que hay antes de entrar al museo, a la ermita. Hay una especie de patio de arcos en los que tú te puedes, en un lateral, pues, guarecer, porque resulta que empezó a caer un diluvio, jamás había visto de aquella manera tan atroz, ¿vale? Pero de lo que vamos, que es lo que tiene en relación con el mantran, es, fijaos, un mantran que simula el sonido de la serpiente, de un flujo eléctrico, ¿vale? Cuando cae un rayo a la tierra, lo que tú escuchas es el trueno, ¿no? Cuando el rayo cae, toca el suelo, escuchamos el ruido atronador, ¿vale? Pero lo que escuchábamos allí, mi mujer y yo, que estábamos como entre el terror absoluto y la maravilla número uno, era una especie de sesé, un cuando sale el rayo de la nube, porque la disposición que teníamos era esa, la de estar justamente debajo de la nube, ¿no? Nos había pillado, pero fue una despedida, un regalo maravilloso, porque estábamos allí, no sé, ya os digo, como dos críos, disfrutando, en el fondo, disfrutando de aquel sonido. No es lo mismo oír un rayo cuando sale de la nube que cuando toca el suelo. Para nada, no tiene nada que ver. Y aquello fue la prueba de lo que estoy diciendo. Y era algo maravilloso. En fin, los rayos cuando salían de la nube, como un seseo, pero multiplicado por 1000. O sea, es algo que yo aún esas experiencias no se olvidan nunca, ¿vale? Lo agradecí, bueno, y quería contaros eso, cómo a veces los sonidos naturales imitan los procesos internos, ¿eh? A veces no lo sabemos, pero ahí están los maestros de conciencia, despierta, que nos lo recuerden, ¿vale? Y que nos lo enseñen. Oye, estos sonidos tienen mucho que ver con procesos internos. Fijaos, la madre naturaleza nos enseña. Lo que pasa es que hay que observarla, hay que sentirla, hay que disfrutarla. Seguimos. Y en la misma línea nos encontramos con el llamado sonido anahata. Anahata es el nombre del chakra cardíaco, es decir, situado en el plexo del corazón, donde mora el átomo de nuestro ser, de nuestro Dios interno, y el sonido primordial. Sin duda hablamos del más grande de los mantras, según los maestros de conciencia despierta, el Om.
El Pranava Om es el más grande de todos los mantras. Proporciona directamente la liberación. Todos los mantras comienzan con Om. El Om es la vida o el alma de todos los mantras. El Om se denomina también Omkar. Podemos recitarlo, cantarlo de forma repetida, lo que es lo mismo en Japa Yoga. Se llama Japa a la repetición de cualquier mantra o nombre del Señor. El Japa es una rama o anga importante del yoga. Es alimento espiritual para el alma hambrienta. El Japa purifica el corazón. El Japa aquieta la mente. El Japa otorga la paz suprema. El Japa otorga el amor cósmico o Prem. El Japa une al devoto con el Señor. El Japa proporciona salud, riqueza, fortaleza y larga vida. El Japa otorga la consciencia divina. El Japa despierta la Kundalini y confiere la dicha eterna. El Japa es un agradable, refrescante y estimulante baño espiritual que lava maravillosamente el cuerpo sutil o astral. Todo esto se sintetiza en el mantra Aum, cuya verdadera pronunciación es Aum. La A es el íntimo, la O es la conciencia del íntimo y la M es la mente del íntimo. El que medite internamente en este mantra llegará al despertar de la conciencia. Bueno chicos, llegamos al final del vídeo. Permitidme que os comente así una serie de cosillas por encima, ¿vale? Me he encontrado con un folleto que emitió una entidad bancaria que hoy día está fusionada, ¿no? Cosas de banco, supongo, no entiendo. Que, como digo, me emitió ahora unos 20, 30 años. Entonces, ese banco le dio por crear una serie de talleres, ¿vale? De pues, cultivar tomates, yo qué sé. Y aquí hay uno de esos talleres, aquí lo tengo, ¿vale? Es esto, la risoterapia, ¿vale? Y lo fundamenta en el uso de las vocales. Fijaos que como ya poco a poco la ciencia va metiendo mano a estos misterios, porque es así. Está claro que de momento solo les interesa llenar la cabeza de un budista para ver que efectivamente la meditación pues cura, sana, etcétera, etcétera. Sí, pues, la meditación, lo decimos de manera oficial, es buena para la salud mental o es buena para la salud en general. De momento solo les conviene echar mano a los aspectos de la salud y la psicología. Bueno, el día en que den su brazo a torcer respecto a la antropología y al origen verdadero del hombre, del ser humano, diga, hombre, por fin. Ya es tarde, pero bueno, ya por lo menos lo hemos conseguido. Que ese día llegará, ¿no? Ahora están sacando pruebas de la Atlántida, pero bueno, lo siguen ahí manteniendo como el que no quiere la cosa. Estoy hablando de la ciencia, pues, digamos, oficial, materialista. Bueno, entonces, a lo que íbamos. Aquí se detalla que el uso de las vocales en relación con la risa produce una serie de beneficios en relación con la vocal que se emplea. Es curioso esto, ¿no? Dice, con la E, G, su vibración actúa en la zona de debajo de las costillas. Libera la energía acumulada del hígado, vesícula biliar y tejido muscular. Bueno, es un principio, oye. Dice, con la I, ji, afecta positivamente su vibración al cuello. Se han acercado. Libera la energía del corazón e intestino delgado. Activa el sistema circulatorio. Actúa sobre el sistema nervioso y tiroides. Previene las varices. Madre mía. Con la A, ja. Afecta positivamente al riñón, ovarios, matriz, etcétera. Bueno, en fin. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que
por lo menos se dan cuenta, de alguna manera, que la vibración que emiten las vocales y las palabras, es decir, los mantras, pueden generar cambios, como nos lo han explicado en este vídeo. No solamente nosotros, sino la gente que sabe del sonido, etc. Por tanto, si los maestros de conciencia despierta nos están indicando que mantralizar con palabras sagradas, milenarias, que ya emplearon los antiguos, como lo suelen decir los antiguos, pues oye, bienvenido sea. Es otro aspecto a agradecerles a los maestros de conciencia despierta. Bueno, eso por un lado. A ver qué tenemos por aquí. Más, que no quiero olvidarme de nada. Luego también ligar el sonido cuando mantralicemos, cuando estemos orando, porque bueno, la oración no la hemos visto casi nada, prácticamente nada. Mejor cuando las demos en prácticas, cuando demos prácticas enteras, ¿vale? Pero lo cierto es que cuando uno mantraliza, se tiene que ubicar en lo que llaman los maestros el centro emocional superior. ¿Qué significa esto? Un ejemplo muy rápido y muy sencillo. Vamos disfrutando por un sendero en la naturaleza y viendo los pajaritos, pero también estamos hablando con el compañero de cómo ha quedado el Barça Madrid, o de cómo va la cosa, o de lo bien que va o lo mal que me va en el trabajo, etcétera, etcétera, mil cosas. Nos perdemos todo lo que hay a nuestro alrededor. Sin embargo, si vamos observando, disfrutando del aire, sintiendo el aire limpio, el sonido, los aromas, los colores, la artija que hay enfrente, o la rocosidad que pueda haber en el camino, o la humedad, ¿no?, que brilla, las solas, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es colocarse, ubicarse en el centro emocional superior. ¿Vale? Pues esto es lo que tenemos que hacer cuando mantralicemos. Estar ahí, sintiendo la vibración, disfrutando. Esto es para disfrutarlo. ¿Sí? ¿Vale? Ya hablaremos de este centro cuando hablemos de la máquina humana, de todos los centros que componen el funcionamiento de la máquina humana. ¿Vale? Otra cosa, mariposa. Bien, podríamos dar muchos más ejemplos de más mantras, pero lo mejor, creo yo, es ofrecerlos en forma de prácticas. Así que lo mismo que hay una vertiente del canal dedicada a curiosidades, que por cierto lo tenemos un poquito desabastecido, ¿vale? Vamos a crear otra vertiente sobre prácticas. Cada X tiempo subiremos una práctica completa con un mantra determinado, con una asana determinada, con una oración determinada. ¿Vale? Os va a gustar a todas aquellas personas que quieran saber de estas cosas. Lo vamos a subir progresivamente y vamos a ir disfrutando de todo esto de manera progresiva, de manera que no nos inflemos ahí de datos. Yo creo que es mejor que nos den esto poco a poco, ¿vale? Y ahí está internet, y ahí están los grupos y la gente que se dedica a proporcionarnos información, etcétera, etcétera, ¿vale? No solamente está este canal, hay miles de canales, miles de datos, miles de información hoy día dedicada a transmitir la sabiduría milenaria. Bien. Luego también, por último, resaltar un dato curioso que me pareció, no sé, atractivo, porque resulta que yo, como soy freak, lo siento, soy súper friki, me fijo en esas cosas, ¿no? Cuando vi el otro día la película Eternals, lo que más me gustó, la parte que más me gustó fue el final. Así de claro, lo digo, porque resulta que cuando salen las letras, los llamados títulos de crédito, o sea, quién es quién, el actor este, tal, ¿no? Resulta que sacan ahí una serie de infografías muy bonitas de multitud de santos, de
de héroes solares, en fin, una serie de figuras en relación al esoterismo y a la cultura solar. Y digo, mira, ese es, creo que es San Jorge, ese es San Miguel, creo, y que también salía, que si Buda tal, que si, en fin, como que representando el bien contra el mal, ¿no? En fin. Pero bueno, no es de extrañar que DC y Marvel, yo soy más de DC, ¿vale? Pero se vayan nutriendo cada vez más de todos estos héroes, como por ejemplo el Thor, ¿no? Es uno de ellos, ¿no? Es un ejemplo, ¿no? En fin, etcétera, etcétera. Lo vamos a ir, yo creo que cada vez lo vamos a ir viendo más, ¿no? Cómo la cultura del cine se va a nutrir de la cultura milenaria, pero la va a ir adaptando a sus intereses, ¿sí? Pero bueno, es un inicio. Gracias por venir, gracias a los últimos suscriptores, gracias a los que llegan, gracias a los que se van, gracias a todo el mundo, gracias Lázaro por tu super comentario, ha sido maravilloso y os esperamos en el próximo vídeo. Probablemente subamos un vídeo en relación a curiosidades, ¿vale? Y luego seguiremos con la marcha del canal, ¿no? Que va a estar también ligado a la energización, ¿sabes? Gracias por venir.